siguiendo con la lógica del curso, pues es importante identificar que las alteraciones en el neurodesarrollo pues son muy diversas, ¿no? Entonces, para poder llegar a identificarlo necesitan conocer en una primera instancia la normalidad de los procesos que suceden de forma paralela a los cambios del sistema nervioso. Muchas de las personas llevan a sus hijos a consulta, a estimulación temprana por cosas que en realidad son, pues es lo que les toca. Los niños que no siguen instrucciones, los niños que tienen problemas para concentrarse, pues es por la misma inmadurez, pero se espera de ellos muchas cosas que su cerebro no está listo para poderles dar, entre ellos, por ejemplo, la lectoescritura en preescolar. No quiere decir que al final de cuentas no lo puedan hacer, somos homo sapiens, pero ¿a qué costo nosotros damos prioridad a la lectoescritura en preescolar cuando hay muchísimas otras cosas, y ya lo vamos a ir viendo, que se están formando y desarrollando en nuestro sistema nervioso? Y, por ejemplo, hablando de funcionamiento ejecutivo, como lo es a nivel de lóbulos frontales, lóbulos frontales tarda aproximadamente de 21 a 30 años en madurar y es donde se asocia el control ejecutivo, por ejemplo, la inhibición conductual, el control inhibitorio, que el niño se aplaque, se quede en paz, que sepa que eso no se debe de hacer y entra en vigor cerca de los 9 los 10 años, así ya de manera más formal. No quiere decir que el niño chiquito no se pueda controlar o inhibir al 100%. Un niño que no quiere algo, un niño que se asusta, se aplaca, se da un parón en seco y entonces está inhibiendo. Pero es para que se den una idea cómo necesitamos conocer este proceso normativo madurativo para poder trabajar con ello y no adelantarles cosas. Al igual que también muchas veces les ponemos actividades que están muy por debajo de lo que el niño puede dar y se aburre y te deja. En una segunda instancia, pues es necesario conocer todos aquellos elementos propios del entorno familiar, escolar y social que incidan de manera positiva y negativa en el proceso de neurodesarrollo. Para esto, pues es muy interesante escuchar y leer sus comentarios. Muchos a lo mejor hasta ahorita todavía no han terminado de leerlos, de escribirlos, perdón, otros ya por ahí ya han estado comentando también en privado. Entonces, que sepan que muchas de las acciones que nosotros hacemos o dejamos de hacer van a influir de manera positiva o negativa en el neurodesarrollo de los niños. Ya lo vimos entonces con su ensayo del módulo uno, que el desarrollo infantil pues no siempre ha sido todo esto bonito y que muchas de las cosas que se mantienen hasta la actualidad son vestigios de cosas que se han ido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo del uso de los andadores, que es originalmente creado para niños con discapacidad y ayudarles a mantener otra postura y que se adoptó con niños sin dificultades en su desarrollo por comodidad del adulto. Y entonces el niño está forzando su postura y no se le permite tener un adecuado control motor porque se están forzando los músculos, las articulaciones al estar en una postura que su cuerpo no es capaz de llegar a ella. Y pues caray, no es como muy complejo para todo ese tipo de aspectos. Entonces, el neurodesarrollo pues también tiene que ver como una práctica clínica. En la actualidad no sé si se han dado cuenta que hay muchas personas que se dicen ser expertos en neurodesarrollo y pues tiene que ver con que son expertos en conocer estos procesos de crecimiento y maduración del sistema nervioso, pero también hay otro tipo de práctica, es algo que tiene que ver más con la intervención como una disciplina. Entonces, tiene que ver con reconocer, anticipar, identificar los posibles riesgos o alteraciones del sistema nervioso y los subsistemas involucrados que pueden ejercer un impacto negativo en el desarrollo integral del niño, permitiendo tomar decisiones oportunas e intervenir. En este diplomado, pues sí lo vamos a ver ahorita algunos ejemplos, vamos a ver algunos objetivos, pero no es nuestra meta centrarnos en la intervención como tal desde esta perspectiva clínica. Para eso está el módulo, el nivel número 2 del diplomado, porque es mucho el tiempo que se le tiene que invertir, sobre todo a nivel de evaluación. Este módulo de neurociencias en realidad son 16 horas porque son 8 teóricas más 8 de evaluación para que aprendan a evaluar el neurodesarrollo mediante distintas herramientas. Entonces, pues es algo muy complejo, para lo cual necesitan forzosamente haber tomado el nivel uno. Entonces, algunos ejemplos son del consumo de drogas durante el embarazo y el impacto que este tiene, la nutrición de la madre durante el embarazo, la nutrición del bebé o el niño después del nacimiento, las características del vínculo de apego, el nacimiento prematuro. Todo niño prematuro es un niño de riesgo neurológico, un bajo peso al nacer, rutinas y rituales familiares como la alimentación, vestido e higiene, salud de la madre durante el embarazo, cambios de presión, por ejemplo, que hay veces que son muy sutiles
y que no se alcanzan a identificar, pero pues que también pueden llegar a generar cambios en la presión del bebé y tener pequeñas microlesiones, acceso a ambientes enriquecidos o contaminados en periodos sensibles del desarrollo y cómo todas las posibles combinaciones se dan para que un niño pueda verse afectado en su neurodesarrollo de manera positiva o de manera negativa. ¿Y cuáles son esos objetivos del neurodesarrollo? Pues reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño, optimizar el curso del desarrollo, que es algo que vamos a trabajar nosotros en este nivel y en este diplomado, introducir los mecanismos necesarios de comprensión, eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas. ¿Por qué introducción de mecanismos? Que un papá aprenda qué hacer y qué no hacer es un mecanismo de compensación o de eliminación de barreras cuando se da cuenta que en realidad el papá es el que le está regando, el que no está ayudando al desarrollo del niño de manera positiva. Evitar o reducir la aparición de efectos de déficit secundarios asociados a producidos por un trastorno o situación de alto riesgo, como lo puede ser el parto o el nacimiento prematuro. Atender y cubrir las necesidades, demandas de la familia y el entorno hogareño, porque muchas veces los padres tienen ciertas necesidades de trabajar y entonces es donde el niño se ve influenciado porque está solo, porque lo cuida otra persona, porque lo cuidan los abuelos y los abuelos todo el día lo tienen viendo una tableta. Y pues entonces el padre de familia empieza a tener otro tipo de necesidades y demandas que pues también hasta cierto punto nosotros debemos de tratar de cubrirlas de manera que con estos mecanismos el desarrollo del niño se vea influenciado positivamente. Y considerar al niño como un sujeto activo de intervención, no un sujeto pasivo donde todo le vamos a hacer, sino donde el niño pueda elegir qué va a trabajar, cómo lo va a trabajar y que pueda inclusive proponer, dependiendo su edad, para las actividades que vamos a realizar. Esa es una versión más humanista, más activa del ser humano. Entonces, ¿por qué y para qué? Vamos a entrar ya a conocer las peculiaridades del sistema nervioso. Entonces, a mí me gusta mucho esta máxima que dice que toda actividad humana la soporta el sistema nervioso. Y cuanto mejor se haya constituido mayor será el desarrollo de sus capacidades. Pero si no las conocemos, podemos tener un problema. Y fíjense bien, este caso clínico me gusta mucho porque evidencia toda la necesidad que tenemos de conocer el sistema nervioso central, su neurodesarrollo y otros aspectos a nivel más del desarrollo emocional, cognitivo y psicomotriz, hablando de componentes psicomotores para poder hacer un buen diagnóstico. Quizás las compañeras que tienen, que son fisioterapeutas, va a estar un poquito más digerible. Si no saben ustedes algunas palabritas por ahí, pues nos pueden hacer el favor de comentar, de interactuar para platicarlas y ver qué es lo que opinan. Y bien, por ejemplo, este caso es un niño de 22 meses y acude a consulta de atención primaria por ausencia de la marcha. De entrada, ahí vamos viendo, 22 meses y no camina. ¿A qué edad aproximadamente un niño debería de caminar? Esto es lo que hacemos referencia cuando debemos de conocer qué cosas se van dando en el proceso de neurodesarrollo. Les comento que a partir de los 12 meses es donde la marcha independiente se empieza a dar, pero la primera marcha siempre es lateral. Eso lo corroboramos mucho en los módulos de neuromotricidad y psicomotricidad, no me voy a adelantar tanto, pero es para que vayamos bien. El curso del embarazo fue normal, con serologías negativas, ausencia en el consumo de alcohol, tabaco, drogas o medicaciones y ausencia de enfermedades maternas. El parto fue por cesárea debido a que el feto no progresaba adecuadamente a través del canal de parto y al nacer tuvo que ser reanimado con un AMBU durante 1 minuto. Entonces ahí ya identificamos que hubo algún problemita. Muchas veces no nos lo dan o muchas veces sí está y no lo preguntamos, pero pregunten por los resultados de la escala, el test de Silverman, que nos permite saber cómo andan en cuestiones respiratorias, aunado al Apgar. El test de Apgar fue de 5 al primer minuto y de 9 a los 5 minutos. ¿Qué significará eso? ¿Cómo interpreto yo un Apgar de 5 o 9? Que en realidad son dos números, se aplica al nacimiento y minutos después, y no es 95 como muchos papás luego dicen, en realidad serían 95, pero también está muy contaminado porque pues, es muy raro si te reportan que todo estuvo bien y te dicen 95 y tú lo quieres desglosar a 95, pues quiere decir que algo muy malo pasó ahí. Entonces no checa y no cuadra la información, por eso es que hay que tener cuidado. El recién nacido no tuvo ninguna complicación y acto seguido se fue con su madre. Pues si nació con 5 y luego 9, pues mejoraron las cosas, pero ahí ya queda el antecedente, pues de que algo ocurrió. Los padres describen que el niño desde siempre
ha ido algo por detrás, es decir, que va lento, que va atrás de los demás niños en la adquisición de sus hitos madurativos. Sujetó la cabeza muy precozmente, con un mes, pero la sedestación se obtuvo con casi 10 meses de edad. Para eso, chicas y chicos, es importante que sepamos pues, los hitos del desarrollo motor. En efecto, el sostén cefálico se da casi a los 2 meses, más o menos, dependiendo de carga genética y el contexto, pero la sedestación o el estar sentado, pues sí es un desfase considerable porque pues, dice que lo tuvo cerca de los 10 meses de edad. Desde siempre, perdón, y con esto qué queremos decir, que muy probablemente en ciertas zonas que vemos que andan muy bien, hay otras en su cerebro que no están funcionando al ritmo que deberían de darse. Por eso es importante conocer el neurodesarrollo y para eso preguntamos estos hitos madurativos, sobre todo en el primer año de vida, para ver cómo fue este ritmo de neurodesarrollo. Pero muchas veces solo los preguntan y no saben interpretar qué significan. Desde siempre ha sido muy empático y observador y de aspecto inteligente. Actualmente lo consideran zurdo, pues ya antes del año el niño utilizaba básicamente la mano izquierda para manipular objetos. Y aquí es un punto clave bien interesante. A la edad de menor de un año, ¿ya está la lateralidad bien definida? No. Normalmente la lateralidad del cerebro se lateraliza cerca de los 6 o 7 años. Previo a eso no podemos decir que un niño ya es zurdo, ya es diestro. Aquí este ya es un foco rojo y muy importante para el diagnóstico y para ver qué características tiene, porque identificamos que el niño ya utiliza prácticamente solamente una mano. Eso a estas edades no es positivo. Ya nos dice de que algo está pasando. No les voy a decir, pues con la intención de que poco a poco vayamos haciendo un análisis más profundo. Quizá las compañeras fisios ya tienen mayor elementos para poder llegar a esa conclusión. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Dice que a los 12 meses ya era capaz de transmitirlo de la mano izquierda a la derecha, pero no viceversa. Otro punto interesante. El paciente comenzó a emitir las primeras palabras con 19 meses y actualmente emite hasta 15 palabras con sentido positivo y sin juntar aún las dos. Ya tenemos otros elementos más. La escala DDST-2 muestra puntuaciones bajas en las áreas de manipulación y postura. Es un test para evaluar el desarrollo psicomotor. La exploración física demuestra unos datos antropométricos normales, ausencia de malformaciones y de estigmas cutáneos, no existen alteraciones por órganos y aparatos, salvo los movimientos espontáneos de características normales con tono. Perdón, aquí me salté, dice y no existen alteraciones por órganos y aparatos salvo la exploración neurológica. En ella, el paciente presenta un cráneo bien configurado con fontanela normotensa, movimientos espontáneos de características normales con un tono activo normal. Sin embargo, existe tendencia a la pronación del brazo derecho con un aumento del tono muscular pasivo del mismo lado. Presenta un aumento en la intensidad del reflejo bicipital respecto al miembro inferior derecho. Existe tendencia a la puntilla con aumento del reflejo rotuliano y aquileo. El reflejo cutáneo plantar demuestra extensión del dedo gordo con abaniqueo del resto de los dedos y ausencia de movimientos clonoides. Los pares craneales son normales y las pupilas isocóricas y normorreactivas. Se realiza una resonancia magnética cerebral que demuestra un infarto de la arteria cerebral media izquierda. El estudio electroencefalográfico y un estudio de coagulación completo no demuestran alteraciones. Entonces digan cómo aparentemente todo va bien, pero ya nos van dando muchos puntos importantes para conocer y saber que las cosas pues en realidad no fueron así. Este niño tiene secuelas de un infarto, de un ictus en su cerebro. Entonces fíjense cómo ya nos va dando elementos y por eso es importante conocer este proceso de neurodesarrollo normal, que si a alguien le interesa ver todo este tipo de elementos para la evaluación, los vemos a mayor profundidad en el nivel 2 porque necesitamos mucho más tiempo. Ahí normalmente llevamos niños y niñas para que evalúen y ustedes de tarea tienen que evaluar un niño o una niña, desde lactantes hasta preescolares. Pero bueno, es para que ustedes contextualicen cómo podemos hacer esta unión de lo teórico que hemos visto hasta ahorita y lo que viene. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Les voy a pedir que por favor compartan, interactúen en el grupo de WhatsApp los aspectos, las cosas que opinan respecto al tema revisado en este pequeño video y sobre todo con este caso, si ya sabían algunas cosas o no de cómo se van manejando.